Napoleón R. Esteves Lavandier, abogado. Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Concluidos los 5 minutos, pasamos a la tanda de preguntas hasta 15 minutos. Muchas gracias. Puede iniciar su... Bien, magistrados, muchos saludos a tanto al presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, así como a los demás consejeros que nos acompañan esta tarde aquí. Bien, voy a tratar de ser lo más breve posible para ayudar con el tiempo. Mi nombre es Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, tengo 43 años de edad. Me gradué de bachillerato, en bachiller en Ciencias y Letras, tuve el título de bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto San Juan Bautista. Obtuve luego el título de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1999, lo que indica que tengo 20 años de graduado. Luego obtuve una especialidad en Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una de Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente me encuentro cursando una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En mi labor profesional podría citar, por ejemplo, que trabajé en la Junta Central Electoral, en la consultoría jurídica, como asistente de la consultoría jurídica en el año 2000. En el año 2002 paso a formar parte del cuerpo de ayudantes de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, donde duré hasta el año 2006. Y actualmente me encuentro ya en el ejercicio de la profesión, luego de haber renunciado al puesto de abogado ayudante en la Suprema. Desde el 2006 ejerzo la carrera de Derecho de manera privada en mi oficina, que actualmente se llama Staff Legal. Ya en el ejercicio he hecho algunos trabajos doctrinales que podría citar, como son la Ley 834, comentada y anotada, que fue una obra que escribí en el año 2004, y a la fecha de hoy lleva 4 ediciones, una en el 2004, una en el 2008, una en el 2012 y la última fue en el 2017. Luego escribí la obra Índice de Jurisprudencia Civil, 1997 al 2005. En esta obra comprende todo lo que es la jurisprudencia civil de los órganos en materia civil de la Suprema Corte de Justicia. Luego, en el año 2012, escribo una obra que se llama Competencias Supremas, que ahí trato el recurso de revisión penal y la jurisdicción penal privilegiada. Luego, en el 2010, escribí el recurso de casación civil dominicana. En el 2015, escribí la apelación civil dominicana. Y luego estoy escribiendo, mejor dicho, 2 obras más, que son, una es un manual de procesal penal y una guía sobre el embargo inmobiliario. De estas obras me interesa sobremanera destacar 2 puntos. Uno, que como pueden ver,
hay 3 de estas obras que tienen total incidencia, sobre todo en lo que sería la labor de la Suprema Corte de Justicia. Uno es la casación civil dominicana, de eso en principio es lo que venimos a hablar aquí, de recurso de casación. Tenemos la penal, que hablamos ahí de 2 funciones, por eso se llama competencia suprema esa obra. Tiene 2 funciones esenciales de la Suprema Corte de Justicia, una es la jurisdicción penal privilegiada y otra es recurso de revisión penal. Y tenemos la ley 834, que ha incidido o es la ley más fundamental en el proceso civil dominicano desde 1978. Lo otro destacable de esas obras es, y creo que es la mejor carta de presentación que puedo tener, es que todas esas obras han sido prologadas o presentadas por eminentes juristas del país, los cuales han hablado tanto de la obra como de mi persona. En sus expedientes, supongo que tendrán, pues lo envié, tanto las portadas como las presentaciones, prólogos y contraportadas de esas obras, con esos escritos de esos eminentes juristas que me han comentado esas obras. Finalmente, quisiera agradecer a las instituciones que me han propuesto, como son la Red Nacional de Abogados, RNA, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que también nos propusieron. Estas entidades, agradecemos haber tomado en cuenta nuestro perfil como juez de la Suprema Corte de Justicia. Finalmente, nosotros entendemos que tenemos la capacidad, la juventud, para tratar de aportar desde la Suprema Corte de Justicia, sobre todo en el crecimiento de la labor jurisdiccional de esa alta corte. A mí me dicen, por ejemplo, que si quiero ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, y digo que no me interesa, porque me alejaría de la competencia jurisdiccional, que es lo que más me interesa, por mi dedicación al estudio de todas las funciones de la Suprema Corte de Justicia. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Pregunta, de este lado. Pregunta de... Pelón, quiero aprovechar que usted es un estudioso no solo de la tradición, de la sentencia, y ha hecho varias recopilaciones, sino también es un académico acabado. Desde su punto de vista, a partir del 2010, con la creación del Tribunal Constitucional, se generaron muchas expectativas y temores de que se iba a producir muchos choques de trenes con la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahora, gracias a Dios, y tal vez a la inteligencia y el buen trato de los 2 presidentes, no se ha producido. Y ojalá continúe así. Ahora bien, el Constitucional ha revisado muchas sentencias, tanto de la sala civil, la primera sala, como del Pleno, materia civil. Estas sentencias que ha revisado, ¿cree usted que han hecho un gran cambio, que han venido a corregir algunos entuertos, algunos actos, algunas decisiones de esas que realmente se veían que eran actos de injusticia o momentos procesales que era realmente necesario hacer esos cambios, o simplemente ha sido algunas cosas maquilladas hasta el momento? Son sentencias de gran impacto, se podrían considerar esas decisiones de revisión civil que ha producido el Constitucional. Bueno, sí, algunas han podido tener algún impacto, alguna incidencia en el proceso civil. Cito, por ejemplo, impacto, algunas negativas, otras positivas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en materia procesal, por ejemplo, ha establecido algunos criterios con los cuales yo no estoy de acuerdo en temas de, por ejemplo, cuando comienzan a correr los plazos de algunos recursos. En ocasiones ha sido decisiones del Tribunal Constitucional para su procedimiento constitucional, pero lamentablemente, por ejemplo, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia lo ha tomado también para el proceso civil. Cito, por ejemplo, el caso de que el Tribunal Constitucional ha dicho que el plazo para interponer el recurso de revisión jurisdiccional
corre a partir de que la parte se entera de cualquier forma de la sentencia, lo cual en el proceso civil no puede ser porque el artículo 5 de la ley de casación expresamente establece que ese plazo corre a partir de la notificación de la sentencia. Y así hay un tema interesante en materia civil que el Tribunal Constitucional ha establecido, lo de si en materia de impugnación de filiación, si el tema es prescriptible o imprescriptible, que era una discusión, el Tribunal Constitucional, o sea, no era discusión porque ya la Constitución del 2010 establece que es imprescriptible, pero la discusión estaba en los casos anteriores a la Constitución del 2010 y ahí también el Tribunal Constitucional dictó una decisión interesante. Presidente Mariano Germán. En el ámbito estricto de los bienes muebles materiales y los bienes muebles inmateriales, póngale un nombre a lo último, suma de dinero. ¿En qué se separan una vía de ejecución? Una vía de ejecución o una vía que es propiamente ejecutoria de una medida que es propiamente conservatoria. Y en particular, en el ámbito de los sumas de dinero, el embargo retentivo puro y simple para la indisponibilidad y el embargo retentivo atributivo. O sea, la distinción, ¿usted quiere la distinción entre Sí. el embargo? ¿Cómo se separan? ¿En qué caso se usa una y otra? Bueno, el embargo retentivo. Bienes muebles materiales en medida conservatoria. Bienes muebles materiales, medida ejecutoria. Suma de dinero, medida conservatoria. Suma de dinero, medida ejecutoria. Embargo retentivo atributivo. El embargo retentivo es el que caería dentro de, en la práctica, que comúnmente caería que uno establecería o trabaría un embargo retentivo que en su primera etapa es conservatoria y luego se convierte en ejecutoria, que está en el artículo 557 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Ese es el embargo típico, usual para las sumas de dinero. ¿Por qué? Porque uno sabe dónde está esa suma de dinero, uno sabe si el deudor de uno tiene un acreedor que le debe un dinero, entonces uno hace el embargo retentivo en manos de ese tercero. Ahora, cuando se trata de bienes muebles, se utiliza... Si esa misma suma de dinero, usted sabe dónde está y tiene un título ejecutorio, ¿qué hace? Si sé dónde está, o sea, si es un banco, por ejemplo, yo como quiera tengo que hacer el embargo retentivo. Para que un juez ordene en la validez del embargo que el banco me entregue el dinero. O sea, el banco no me lo puede entregar por el simple embargo, sino que un juez tiene que ordenarle que tiene que entregar las sumas al acreedor que está haciendo el embargo retentivo. Y finalmente le iba a decir que en materia de muebles se utiliza el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, que es el que establece el embargo conservatorio para los bienes muebles. ¿Y el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo ya es la fase final en cada caso, cuando pasa del conservatorio al Ejecutivo. Está bien. Si usted se estuvo satisfecho, estoy contento porque usted es el experto en vía de ejecución. Gracias. Buenas tardes, Napoleón Buenas Esteves tardes. Lavandier. ¿Usted podría establecerme la diferencia entre juicio político y juicio de jurisdicción privilegiada? Bueno, sí, existe una gran diferencia entre lo que es un juicio político y lo que sería el foro de la jurisdicción penal privilegiada. Correcto. Que ciertamente se ha tendido a confundir. De hecho, en jurisprudencias anteriores de la Suprema Corte de Justicia, de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se ha confundido. El juicio político es un proceso que se lleva primero ante un tipo de funcionarios específicos,
que son aquellos, lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República, que son aquellos funcionarios que son elegidos por el voto popular o que son elegidos por el Senado de la República o que son elegidos por este Consejo Nacional de la Magistratura. Esos funcionarios que son elegidos de esa forma o por esas instituciones, por esos órganos constitucionales, son los únicos que pueden ser sometidos a juicio político. Es un proceso en el cual se va a llevar ante el Congreso. ¿De qué forma? La Cámara de Diputados va a hacer las veces, para hacer un símil al proceso penal, va a ser las veces de fiscal. Es decir, la Cámara de Diputados tiene que hacer una acusación ante el Senado de la República. El Senado de la República entonces es quien decide la sanción que se le impondrá a ese funcionario. Y ahí comienzan también las diferencias. La sanción que puede dictar el Senado de la República en virtud del artículo 81 es una de dos. O rechaza la acusación o destituye al funcionario. Única y exclusivamente lo destituye. Anteriormente, la jurisdicción penal privilegiada de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia había dicho, en unos casos, dijo erróneamente, que para poder introducirse un juicio penal ante la jurisdicción penal privilegiada de la Suprema Corte de Justicia tenía que agotarse previamente el juicio político, lo cual no es así, porque en ningún sitio dice eso. Ahora, la jurisdicción penal privilegiada es un procedimiento penal que se lleva a también determinados funcionarios que establece el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, los cuales son el presidente de la República, el vicepresidente, los jueces de las altas cortes, el Procurador General de la República, los jueces de la Junta Central Electoral y un sinnúmero más de funcionarios. Es un procedimiento que se conoce en única instancia ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y tiene todo un procedimiento trazado en el artículo 377 y siguiente del Código Procesal Penal que establece el procedimiento que se va a llevar. Es un procedimiento, es el mismo proceso penal que va a hacer en el foro ante la Suprema Corte de Justicia. Y la sanción podrá ser, igual que en un proceso penal, una pena o una medida de seguridad contra el procesado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte. Gracias.